Sí, bueno, apareció el fenómeno Milei y empezó el debate, ¿no? Muchas de las ideas de Javier Milei que hoy se empiezan a desmenuzar y se empiezan a conocer tienen que tener un paso obligado por el Congreso de la Nación. ¿Y cómo hace para pasar por el Congreso de la Nación, donde Javier Milei va a tener una absoluta minoría en esto, ¿no? A ver, con los guarismos del día domingo, en Cámara de Diputados se entiende que tendría 41 diputados nacionales, en Cámara de Senadores podría tener 8 o 9. Este sería el esquema, digamos, de supervivencia hoy. Javier Milei perdió la oportunidad de tener un número mayor porque no logró presentar candidatos a legisladores nacionales, tanto diputados como senadores, en provincias como Misiones, en provincias como La Pampa, en provincias como Santa Cruz, que casualmente en las tres ganó. Y Santa Cruz y Misiones elegían senador, o sea, podría haber sumado 4 senadores más y podría haber sumado 9 diputados nacionales más. Pero así y todo no alcanzaría el número. Por eso aparece este tema de la consulta popular, que lo ponemos como una inquietud, ¿no? ¿En qué caso corresponde la consulta popular? Que es un mecanismo que está institucionalizado, que figura en el marco legal y que sería factible. Y acá entramos a desmenuzar a ver cuáles son las posibilidades. Esta consulta popular, cuando es el Ejecutivo el que la plantea, bueno, no es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que la consulta popular puede ser votada, tiene mayoría, pero no hay obligación de aplicarla, el Congreso no tiene por qué tomarla. A ver, pongamos un ejemplo, dolarizar la economía. Puede llamar a consulta popular y puede ser que la mitad más uno del país vote a favor de dolarizar la economía, pero esta consulta popular no es vinculante. ¿Por qué? Porque el proyecto nació desde el Poder Ejecutivo. Entonces, en este caso, puede ir al Congreso o no. Ahora, vamos a la inversa. ¿Cuándo sí es vinculante y cuándo es obligatorio? Cuando la consulta popular es convocada por el Congreso de la Nación. Lo tiene que hacer en una sesión especial con mayoría absoluta. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener la mitad más uno de los diputados que integran la Cámara, del total, no de los presentes, ¿sí? Si esta convocatoria se hace bajo estas características y es aprobada por la población, es absolutamente obligatoria. En este caso, sí. Es una materia de excepción. La última vez que se aplicó fue en el año 1994. Es muy difícil creer que alguien pueda gobernar con la consulta popular. Por ahí puede ser en un tema determinado un motivo de apriete, ¿no es cierto?, para el Congreso. Pero creer de que esto puede ser una modalidad y una forma de gobernar da la sensación que es absolutamente imposible. El otro tema, lo nombrábamos recién, tiene que ver con la dolarización, ¿no? ¿Se puede dolarizar la economía? Es una buena pregunta que queda dando vuelta en el esquema, ¿no? Hay un libro de Emilio Ocampo que habla casualmente de este tema y que dice que es uno de los inspiradores de Javier Milei respecto del tema de dolarizar la economía, que explica esto de qué manera, da algunos ejemplos y empieza a desterrar algunos mitos o algunas cuestiones que la sociedad se presenta. A ver, la más normal, y es una locura, pero bueno, es bueno razonarla porque muchos la plantean. Yo tengo un sueldo de 100.000 pesos. ¿Qué tengo? $100.000. No, en absoluto. O sea, hay un mecanismo para hacerlo, digamos, que no está absolutamente claro, pero que este específicamente no es. Ocampo, ¿de qué habla? Dice, bueno, si vos tenés un salario que puede ser de 210.000 pesos y hoy el dólar está a 700, todo esto cambia. Cuando hicimos este número eran las 10 de la mañana, ahora ya hablamos de 820, pero bueno, para el ejemplo sirve, vos ganás $300, es uno de los ejemplos. De la misma manera, si vas a un supermercado y la lata de atún costaba 1.400 pesos, bueno, ahora va a costar $2. Esto sería un mecanismo, pero claro, es un mecanismo absolutamente insolvente porque no está tratando el problema de decir la cantidad de dinero que hay circulante, la que tiene la gente en los bancos. El mecanismo sería dividir la masa monetaria que circula, todo el circulante, dividirlo en la cantidad de dólares que tenés en la reserva y esa ecuación va a dar el valor del dólar. O sea, hoy hay, dando vuelta como circulante en la República Argentina en el orden de los 5.300.000.000.000. Bueno, un número, si estás tomando el dólar oficial, ¿sí?, de 365, podés decir, bueno, estamos en los 13.000 millones de dólares, lo que necesitamos para que cambiemos todo el circulante por un dólar de 365. Esto sería una de las formas. Pero claro, lo que hay de plata en la calle no son solamente los dólares circulantes, están los pasivos remunerados del Banco Central. ¿De qué estamos hablando? Para que usted lo tenga claro, de las LELIQ, de las operaciones de pase, de esta plata que tienen los bancos, que son los que absorben toda
la emisión monetaria del Banco Central. Si vamos a ver ese tema donde ya hablamos de 15 billones de pesos, los dólares que se necesitan para sacar todo ese circulante de la calle y anden dólares nada más, no haya más peso, ya estamos hablando de unos 44, 45 mil millones de dólares más. Bueno, evidentemente, tanto Ocampo como lo que dice el propio Milei, este tema de dolarizar no es un tema inmediato. Hay que empezar con muchos ajustes en la economía para que en el tránsito de esto se pueda llegar a algo. ¿Cuánto vale en este esquema? Bueno, si uno toma los dólares que hay en el Banco Central, que